Y seguimos recorriendo el país, esta gira que hacemos por diferentes lugares, mostrando, bueno, de todo lo que tenemos para conocer en nuestro Uruguay. Desde hace ya más de un año, para quienes me siguen, tanto aquí en televisión como en la radio, saben que nací en Cardona, departamento de Soriano, y una de mis cosas que me encantaban hacer con mi querida abuela Rosa, me llevaba hasta donde estaban las barreras allí, a la pasada, cerquita del obelisco, a ver llegar el tren. Era un fanatismo que tenía. Y después, más de grande, me dicen amigos de quienes trabajaban allí en la estación y me traían todos los meses el número de la revista Rieles. Y bueno, siempre fue un deseo venir y conocer un museo aquí en la capital, un museo del tren, y me encuentro con Juan Bataglino, integrante precisamente de la comisión del Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay. Exactamente. Una asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 1986, que obtiene su personería jurídica en el año 1991 y a partir de entonces gestiona ante la Administración de Ferrocarriles del Estado la mantención y el cuidado de diversos tipos de materiales ferroviarios, como ser todos los objetos que están aquí adentro de este museo, localizado en el barrio Peñarol, en lo que era la estación del ferrocarril de Peñarol, así como también unidades preservadas de locomotoras, tales como vagones de madera, de pasajeros y vagones de carga. Todo eso está en este momento guardado y preservado adentro de los talleres de Peñarol. Es fantástico ver, bueno, todo el material que se usaba, ya sea en las oficinas, como en las vías, como señalización y demás, ver originalmente bien cuidado aquí y con su tiempo, ¿no? Con sus años. Efectivamente, todo lo que pueden ver, todo el visitante que llega a nuestro museo, puede observar cómo funcionaban los trenes cuando estaban administrados por los ingleses, por capitales ingleses, que eso ocurrió hasta el año 1949. Luego hay un periodo previo de entre 1949 hasta 1952, el que se hizo cargo el Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas de la época, una oficina que se llamó Administración de Tranvías y Ferrocarriles del Estado, que esa administración ya lo venía haciendo, administrando los ferrocarriles que pertenecieron al Estado. Porque hay que aclararle al público en general que llegaron a convivir las empresas inglesas con ferrocarriles del Estado. El Estado nace a la vida administrando ferrocarriles en 1915, ¿de acuerdo? Sobre todo con la compra de la primera empresa británica que había explotado un servicio de ferrocarriles hacia el este. Con esa línea debuta el Estado y en 1919 ya empieza a hacer grandes tendidos, complementando a las empresas inglesas que no habían tenido interés en hacer algunos tendidos. Es así como ya para 1930 están conectados todas las capitales de departamentos del país con la capital Montevideo, ¿de acuerdo? Desde el 1930 todo conectado. Desde 1930. Es más, 1930 fue el año de inauguración de Punta del Este como terminal turística. Allí, a partir de ese entonces, empiezan a correr trenes turísticos y sobre todo en temporada estival, con vehículos de gran porte y de gran lujo, como ser coches Pullman, que fueron comprados a Bélgica y que eran de la misma marca de los vehículos que utilizó el tren del Expreso de Oriente. ¿Qué historia, eh? ¿Qué te parece? Eso mucha gente no tiene idea. Se desconoce porque ya ha pasado mucho tiempo y lamentablemente no hay ninguno de esos vehículos preservados. Lamentablemente nosotros los vehículos que tenemos preservados son parecidos, pero no del lujo de los vehículos Pullman. Yendo al comienzo, tú me nombrabas a una persona que fue el precursor y todos pensamos que es un extranjero, sin embargo... Efectivamente, el pionero de los tendidos ferroviarios en nuestro país se llamó Zenén María Rodríguez, alguien con ascendencia española que en el año 1865
conjuntamente con algunos acaudalados empresarios de la ciudad de Montevideo, solicitan el primer permiso y la primera habilitación para el tendido de la primer vía férrea. Y esto ocurre, ese tendido se hace desde la estación Bellavista, que hoy se llama Lorenzo Carnelli, existe, es en la zona, es cercana a, digamos, a la zona de la plaza donde está el monumento a San Martín, Asensio y Agraciada, desde ese lugar hasta Las Piedras, un recorrido inicial de 18 kilómetros. Y bueno, y con gran pompa se inaugura el primer ferrocarril, como ya dije, administrado por este hombre, el 1 de enero de 1869. Quiere decir que a partir de ese instante comienza la historia del ferrocarril en nuestro país. ¿De acuerdo? Estoy en el Museo del Ferrocarril, o uno de los museos aquí en Peñarol, ¿no? Conocido barrio. Correcto. En la misma estación donde funcionaba originalmente y donde paraba, y seguramente cuánta gente pasó por aquí, ¿eh? Efectivamente, aquí esto funcionó como estación ferroviaria hasta enero de 2024, cuando la Administración de Ferrocarriles del Estado decide cerrar la estación y trasladar al personal, el jefe de estación, a las oficinas internas de los talleres adentro de Peñarol, ya que no tenía sentido mantener a la estación abierta por la falta de tráfico que actualmente hay en esta línea, ¿de acuerdo? Pero nosotros como museo nos instalamos en este lugar, en esta estación, a partir del año 2018, celebrando un convenio con el alcalde de aquel momento, el alcalde de este municipio, para hacernos cargo por entender de que éramos las personas idóneas, conociendo la historia ferroviaria y las técnicas ferroviarias, para hacer la atención del museo. Y nosotros, cuando nos hacemos cargo de la llave del local, completamos todo lo que ustedes pueden ver, los visitantes cuando vengan a conocer este museo, van a ver todo el material que hay. Ya no hay prácticamente espacio para poner fotografías, cuadros, objetos ferroviarios, faroles y todo lo que compone un museo ferroviario, ya que el espacio es bastante reducido. Hay que aclararle al público que nuestro museo no nace aquí, sino que nace en la Estación Central General Artigas en el año 1992, cuando la Administración de Ferrocarriles del Estado nos cede una superficie muy importante de la Estación Central General Artigas, a la cual se ingresaba por la calle Paraguay 1773, exactamente recuerdo el número, que es la última puerta del ala de la calle Paraguay. Justamente allí, en ese espacio, teníamos 6 veces más de superficie que lo que tenemos aquí en este museo. Pero como todos conocen, la Estación Central General Artigas se clausuró al público en el año 2003, por aquel famoso proyecto Fénix que se iba a instaurar, en el cual se iban a desarrollar proyectos edilicios, se iba a hacer una playa en la playa de maniobras de la estación se iba a construir una serie de edificios para apartamentos, para viviendas, para oficinas, y bueno, lamentablemente todo eso quedó en nada. Y al día de hoy la Estación Central General Artigas quedó abandonada, se han hecho algunos proyectos, algunas cosas, pero todavía está en situación de abandono, lamentablemente. Porque tenemos ahí una historia viva, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Esa estación, obra del ingeniero Luis Andrioni, un ingeniero arquitecto de origen italiano, que fue autor de varias obras arquitectónicas en la ciudad de Montevideo, como ser el Club Uruguay, cito en la Plaza Matriz de nuestro país, de nuestro Montevideo, el Hospital Italiano, la casa donde está la Embajada Francesa en la calle Uruguay, y otras obras de gran porte, pero la obra magnífica y de mayor porte fue la Estación Central General Artigas.
Que ojalá se pueda recuperar y bueno, no Ojalá digo que volver a sí. sus tiempos. Pero Ojalá que sí. Ahora el gobierno actual aparentemente tiene un proyecto para poder rehabilitar el edificio y todos esperamos con buenos ojos que eso ocurra. afuera, aquí, cuando uno viene ingresando, hay una feria, lo que eso uno le da la pauta de que viene gente, viene mucha gente. Y quienes nos están viendo en Montevideo o quizás en cualquier lugar del interior del país, cuando vienen aquí, es un lindo paseo familiar venir hasta aquí, porque yo te voy a pedir que reiteremos dónde estamos y bueno, y cuando viene la familia, los chicos, las personas de todas las edades, ¿con qué se encuentran acá? Bueno, en primer lugar, el museo está ubicado dentro de la estación misma de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en la plaza que está ubicada entre las calles Boulevard Aparicio Saravia y Camino Coronel Raíz. Por el frente de la estación discurre la vía férrea y por el fondo de la estación la calle Shakespeare. Todo aquel que quiera visitarnos, es muy fácil llegar hasta aquí, hay varias líneas de ómnibuses que llegan hasta aquí, y lo van a ubicar inmediatamente porque la estación se reconoce inmediatamente al llegar al lugar, a la plazoleta. Bueno, y tenemos para ver, como ya hemos un poco narrado y ustedes están viendo en imágenes, una cantidad de material de la época y afuera, bueno, la vía, el tren, los talleres que están por aquí cerquita también, ¿no? Exactamente. A los talleres, lamentablemente, por razones de seguridad, la Administración de Ferrocarriles del Estado no permite el ingreso habitualmente. Solo en el Día del Patrimonio, que se celebra siempre el primer fin de semana de octubre de cada año, es en ese momento que se abre al público en general para el ingreso y que poder conocer todo el material que está a nuestro cargo, además de que AFE también expone algunos vehículos de uso corriente y de carácter antiguo también, así que en esa fecha pueden venir a visitar que la exposición es mucho más grande de lo que está habitualmente los sábados, que nuestro museo abre los sábados de 15 a 18 horas. Todos los sábados. Todos los sábados, exactamente. Juan, ha sido muy amable, da para contar, Sí, porque sobre antes... todo la historia del ferrocarril, que está llena de vericuetos. Hay que aclararle al público muchas veces que no era solo una empresa de origen inglés, sino que fueron varias que constituyeron el sistema ferroviario de todo el país, y también, como les decía en un principio, el Estado colaboró con estas empresas también administrando algunas líneas. No todas, naturalmente, porque la mayoría eran administradas por los ingleses, pero el Estado tuvo su importancia en el ferrocarril uruguayo. Y un poco para poner y ir terminando ya, te voy a liberar porque sé que tenés una agenda apretada, para poner un poco en contexto a los más jóvenes, hay que imaginarse un país donde toda la producción, quienes viajaban, quienes se movían, como hoy lo hacemos habitualmente en coches de línea o en auto, era todo el tren. Todo el tren. Efectivamente, hay que trasladarse al siglo XIX y principios del siglo XX, donde las carreteras no existían, eran caminos muy precarios, donde cualquier lluvia y mal tiempo hacía que era imposible transitar, era la época de las carretas. Imagínense que en ese momento aparece este sistema de transporte tan recientemente inventado, que era el ferrocarril, que discurría por esas vías con tendidos entre las distintas ciudades y a grandes velocidades además. Por aquellos tiempos llegar a 60, 70 kilómetros por hora que podían desarrollar las primeras locomotoras a vapor, era todo una maravilla para aquel momento. Así que naturalmente que el ferrocarril en sus principios, al no tener competencia con ningún otro sistema de transporte, tenía altas tarifas y altos costos en los pasajes. Incluso se decía que el costo del pasaje de Montevideo a Rivera era aproximadamente el costo de un salario de un funcionario, de un trabajador, por un salario mensual.
y bueno, era mucho dinero, pero el hecho es que después se empezó a desarrollar con más eficiencia el ferrocarril, se empezaron a introducir coches motores, que los coches motores son vehículos que no son arrastrados porque son autopropulsados, y esos coches motores que fueron importados a nuestro país por el Estado, ahí empezaron a abaratarse los costos de los pasajes y ya fue mucho más fluido el transporte de público en general, que entre todas las ciudades del país. Pero hay que tener en cuenta que el mayor flujo de transporte era de carga y sobre todo de ganado en pie. Juan, ha sido más que amable por tu tiempo. Seguramente te vamos a visitar para conocer un poquito más de esta linda historia que hace al país mismo, ¿no? Porque es una parte muy importante y que, bueno, a veces nos preguntamos cómo no tenemos el tren. Ojalá que pronto esté. Hoy está un poco olvidado el tren porque ha desaparecido virtualmente. Solamente están corriendo servicios de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera. Y en el resto del país, lamentablemente, no hay servicios de pasajeros, salvo los que a veces nosotros ofrecemos en carácter de excursión, en carácter de paseo, pero nada más. Sería interesante que pudiera restablecerse el servicio metropolitano de pasajeros, si algún día lo pudiéramos volver a ver, sería una gran pegada, realmente. Sí. Juan, muy amable. Gracias a ustedes.